¿Quieres conocer las últimas tendencias en ciberseguridad? ¿Te interesa saber sobre implementación de seguridad bajo costo, ataques a cadenas de suministro y muchas cosas más? Somos los CSA, embajadores de Eleven Patch, encargados de difundir el mejor contenido de ciberseguridad por todo el mundo. Por ello, te contamos desde nuestra experiencia lo más relevante en el mercado de la seguridad digital. Bienvenido a Eleven Patch Radio. Descubre en nuestros podcasts las claves que te ayudarán a ser todo un experto y estar al tanto del panorama actual en materia de ciberseguridad. Yo soy Deepak Daswani, CSA en España, Santa Cruz de Tenerife, para Eleven Patch, y te acompañaré en este programa de hoy. Quédate con nosotros. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema que cada vez está más de moda en el mundo de la tecnología, no solo en el sector de la ciberseguridad, sino en general en cualquier sector donde la tecnología tenga relevancia, ¿no? Hablamos de un tema que está en boca de todos y es el del emprendimiento, el de las startups, esas empresas que nacen con un proyecto interesante, con una idea innovadora, disruptiva, que pasa por la aplicación de una tecnología moderna para la resolución de un problema que hasta ahora no se haya abordado de ese modo, ¿no? Cada vez son más los proyectos interesantes de este ámbito, que son apoyados tanto por organizaciones públicas como privadas, donde hay rondas de inversores para poder, en este sentido, afianzar estos proyectos, y que están basados, como decimos, en tecnologías muy disruptivas y que a día de hoy se consideran como las empresas del futuro, ¿no? Estamos en un momento glorioso para las startups, ¿no? Lo que vamos a hablar en el programa de hoy es qué se observa en materia de ciberseguridad en este tipo de empresas, ¿no? En este tipo de startups. Por supuesto, hay startups muy orientadas al propio sector de la ciberseguridad, que son las que a lo mejor todos nosotros podemos conocer de primera mano, startups que nacen en el mundo de la ciberseguridad con el objeto de responder a una necesidad en este ámbito, pero también, como hemos dicho, hablamos de startups en general que pasan por la aplicación de tecnología, por el desarrollo de una aplicación determinada para resolver un problema, o por la aplicación de una tecnología, como hemos dicho, novedosa para la resolución de un problema que hasta ahora no se había abordado de este modo, ¿no? Bueno, una de las cosas que tenemos que pensar es que las startups, al final, como su propio nombre indica, son empresas pequeñas que nacen con una idea, y lo que ellos quieren en una primera instancia es, evidentemente, desarrollar esa idea, ¿no? Entonces, centran su actividad en resolver el problema para el que fueron concebidas, con lo cual no quieren los representantes, las mentes inquietas y brillantes que están detrás de una startup. Su objetivo principal es que eso funcione, ¿no? Entonces, cualquier cosa que suponga una ralentización del trabajo puede ser concebida como un problema, como algo negativo, ¿no? Y en este sentido, la seguridad, como muchos de nosotros sabemos, siempre ha sido concebida por muchas personas como algo que ralentiza tu trabajo, ¿no? De hecho, en muchas de las sesiones de concienciación, a la hora de hablar con empleados de unas organizaciones, con mandos intermedios, incluso con mandos de dirección, en muchos casos ellos, hasta que no están correctamente concienciados, no ven la seguridad como algo valioso a lo que dedicar esfuerzo y tiempo, ¿no? En este sentido, con las startups puede suceder algo parecido, a no ser que sean startups que nacen, como decimos, en el mundo de la ciberseguridad y que evidentemente ya conocen este tipo de problemas. Pero las startups que no tienen nada que ver con la ciberseguridad, bueno, pues para ellos esto puede ser un tema intangible que no les aplica valor o beneficio en un momento dado. Y otra de los errores es el pensar, ¿no?, que como es una empresa pequeña, evidentemente los ciberdelincuentes no van a poner el foco en dicha empresa, ¿no? Esa famosa y recurrente frase que tanto representantes de pequeñas empresas como personas particulares, ¿no?, usuarios, dicen muy a menudo que va a ser de interés para los ciberdelincuentes. ¿Por qué me van a atacar a mí? ¿Por qué me eligen a mí? Cuando esto no funciona así, ¿no? Sino los ciberdelincuentes, como bien sabemos, monetizan todo aquello que comprometen, son capaces de monetizarlo. Y en este caso, al hablar de una empresa, más, porque si hablamos de una pequeña empresa, por muy pequeña que sea, que cuenta con una tecnología innovadora y que de verdad puede suponer de interés, por ejemplo, para grandes empresas e inversores, bueno, la información y los activos que pueda tener dicha empresa, dicha startup en materia de propiedad intelectual, sí que pueden ser muy relevantes para los ciberdelincuentes, ¿no? Entonces, por ello se suele decir que estas startups son muy vulnerables
a sufrir un ciberataque, una brecha de seguridad. De hecho, según Symantec, los primeros 18 meses son estadísticas de Symantec, porque evidentemente por esta aproximación, ¿no? De pensar que realmente esto es algo que no les aplica a ellos, ¿no? Bueno, algunos de los problemas a los que se pueden ver sometidas estas startups realmente son los mismos que aplican a las pymes, ¿no? Y bueno, vamos a poner incluso algunos ejemplos cuando hablemos de problemas de empresas grandes y conocidas que en su día fueron consideradas startups y que pudieron desarrollarse para que todos nosotros las conozcamos y que en su día han tenido problemas relacionados en el ámbito de seguridad. Por ejemplo, un defacement, ¿no? Muchos de vosotros sabéis lo que es, pero para quien no lo sepa, un defacement básicamente es cuando el sitio web, que es nuestra principal identidad frontal, es vulnerado por los ciberdelincuentes y cambia su imagen, ¿no? Defacement, se cambia el face, la cara del sitio web y se muestra un mensaje o un contenido diferente al lícito que debería estar, ¿no? Empresas como App Studio, SendGrid, HBGary o Host Technologies, bueno, son empresas algunas más conocidas, otras menos, pudieron ser en su día, cuando eran startups, víctimas de un defacement, ¿no? Blacklisted, ¿no? Es decir, otra cosa que puede pasar es que tu sitio web sea catalogado por los motores de búsqueda como un sitio que distribuye malware, un sitio malicioso, ¿no? En este sentido, empresas como WordPress, que a día de hoy es impensable, en su día fue víctima de esto, ¿no? Su sitio web estaba entre los sitios que se encontraban en listas negras, ¿no? Listas negras de dominios que distribuían malware. Bueno, otra cosa que puede suceder es que existan aplicaciones maliciosas en los markets relacionadas con nuestra startup, ¿no? Como le puede haber sucedido a una startup muy famosa para aquellos que busquen experiencias en el campo de la soltería, como es Tinder. También Uber son aplicaciones a las que esto le sucedió en su día, ¿no? Puede ser impensable, pero eso está ahí, ¿no? Bueno, otra cosa que puede suceder es evidentemente lo que son los ataques de negación de servicio, ¿no? Esto es algo a lo que estamos expuestos, pues pequeñas, medianas y grandes empresas están expuestas a esto, y básicamente es inherente a los protocolos de tecnología y estándares que nosotros utilizamos para acceder a Internet, ¿verdad? Y bueno, poner solución cuando es en la capa de aplicación el problema, pues evidentemente es cubrir una vulnerabilidad, pero en algunos casos, bueno, la solución tiene que venir a nivel de operador que cuentan o de proveedores tecnológicos que nos puedan ayudar a identificar este tipo de ataques. Por citar algunas aplicaciones startups conocidas, Vimeo o Meetup, Shutterstock también, Codespaces o Evernote fueron en su día víctimas de ataques de negación de servicio y que pudieron afectar a la imagen del negocio, ¿no? Bueno, evidentemente pérdida de contraseña y datos relacionados con transacciones económicas de los usuarios, ¿no? Aquí podemos citar otra vez Evernote, podemos citar a Dropbox, Snapchat, LastPass, Uber. Bueno, son startups muy conocidas, que en su día fueron startups muy conocidas y que a día de hoy son grandes empresas afianzadas en el mundo de la tecnología, ¿no? Pues este es otro de los problemas que puede aplicar a este tipo de empresas, ¿no? Bueno, otra cosa que puede suceder, partners que son comprometidos, ¿no? Esto es algo que puede suceder. Y luego, como ya hemos dicho, curiosamente, en el propio mundo de la ciberseguridad, startups han sido comprometidas, como HBGary o LastPass, Flexcoin también, ¿no? Son empresas que en los últimos años pues han sido comprometidas en este sentido, ¿no? Una de las cosas que podemos hacer es dar una serie de recomendaciones, ese decálogo de buenas prácticas que muchas veces damos para usuarios o pequeñas y medianas empresas, pero uno más orientado a lo que son las startups, ¿no? A qué podrían hacer las startups o a qué aspectos deben cuidar de manera esencial las startups para poder estar relativamente a un nivel de seguridad confiable en el plano de la ciberseguridad, ¿no? Lo vamos a resumir de una manera muy concreta y sin meternos en mucho detalle, para no hacer este podcast tampoco más extenso de lo normal. Básicamente lo primero que hay que hacer es un análisis de riesgo aplicado a nuestro negocio, ¿no? Conocer cuáles son los riesgos a los que se enfrenta la organización y hacer frente en ese sentido
en función del riesgo, ¿no? Como siempre se dice en el mundo de la seguridad, hay que conocer el nivel de riesgo al que se expone una organización y valorar lo que se llama el apetito al riesgo, ¿no? En este sentido, elegir aquellas batallas, como se suele decir, basadas en los riesgos a los que se exponen y en el coste de esto. Básicamente los riesgos a los que se exponen estas organizaciones son, como muchas otras, pues brechas de datos, robo de información, filtrado de los emails, que se exponga información de los empleados, ataques de negación de servicio, vulnerabilidades que pueden ser explotadas y que generen en backdoor, troyanos, lo que hemos dicho acerca de aplicaciones maliciosas en los markets, robo a nivel físico, phishing y un montón de otras amenazas que afectan a muchas organizaciones en general, ¿no? Pero básicamente más allá de hablar de vulnerabilidades concretas o de ataques concretos, de amenazas concretas, en este sentido, una de las cosas que es importante es, como se suele decir, abrazar la seguridad en la cultura, ¿no? Es decir, la seguridad, tenerla como algo que forma parte de la cultura de la organización, y en ese sentido todas las decisiones que se tomen cada día en materia tecnológica o en materia de cualquier decisión relevante para la organización, siempre y cuando la seguridad sea considerada para tomar esa decisión, pues estará tomando el camino correcto, ¿no? Por supuesto, elegir las plataformas adecuadas para desplegar las tecnologías, no elegir un Mac pues porque nos guste Mac, si por ejemplo para el despliegue para la actividad que vayamos a realizar, pues a lo mejor otro sistema operativo o otra tecnología es más adecuada, ¿no? O elegir aplicaciones open source porque nos guste el open source, cuando en este caso para las necesidades que nosotros tengamos es mejor utilizar software privativo o propietario, ¿no? En este sentido, proteger las identidades digitales fundamentales como el correo electrónico, tener, en este caso las startups, que al final la imagen es importante, pues cuidar mucho la seguridad del sitio web, porque evidentemente es la puerta de entrada para tanto posibles inversores como clientes o para darse a conocer, ¿no? Tener muchísimo cuidado también con todo lo que afecta a posibles clientes y potenciales clientes. En ese sentido, como ya hemos dicho, revisar y cuidar la seguridad del sitio web o aplicaciones web que puedan ser utilizadas por los clientes, y revisar, estar muy pendiente de posibles intentos de fraude, phishing, que puedan utilizar la imagen de marca de la startup para defraudar a clientes potenciales usuarios, ¿no? Porque al final el daño reputacional también puede ser grande. En este sentido, es importante también implementar, seguir ciclo de desarrollo seguro, formar a los desarrolladores que desarrollen la tecnología de la organización en temas de desarrollo seguro, para poder integrar la seguridad, como hemos dicho, en el ciclo de desarrollo, y que la tecnología que se desarrolle pues no sea susceptible a tener vulnerabilidades. Por supuesto, formación, muchísima formación en materia de seguridad, en desarrollo seguro, en concienciación y en todo aquello que sea relevante a nivel técnico, para que todos los integrantes de la startup, sean pocos o muchos, puedan estar haciendo lo que tengan que hacer y seguir las buenas prácticas para evitar que la organización sea comprometida, ¿no? Por supuesto, tener muchísimo cuidado de securizar la red interna de la organización, siguiendo pues todas las recomendaciones que sean necesarias. Y en este sentido, si en las startups los integrantes pues no son expertos en ciberseguridad o tienen ningún tipo de formación en materia de seguridad o las nociones para esto, pues recurrir a un partner, a un proveedor, a un tercero que pueda asesorarles en este sentido, y no pensar lo que hemos dicho al principio, y es que como se trata de una empresa pequeña, no es de interés o de relevancia para los ciberdelincuentes. Al final, los ciberdelincuentes, como hemos dicho, monetizan todo aquello que comprometen. Evidentemente también hay que tener un control de seguridad física, y como hemos dicho, aunque sea una startup, pues tener un plan de respuesta a incidentes adecuado al tamaño de la organización. Eso es muy importante, ya lo venimos diciendo a la hora de hablar de seguridad, tanto de grandes organizaciones como de medianas o pequeñas. Pues las startups están ahí también. No se trata de tener un plan como de una gran multinacional, sino tener un plan de respuesta a incidentes y estar preparados para cuando algo ocurra, ¿no? Teniendo en cuenta esta serie de nociones, considero que las startups pueden desarrollar su actividad, dedicarse a desarrollar esa idea y con fortuna
y pues poder lograr un éxito como el que han logrado otras grandes startups a lo largo de la historia, sin descuidar la seguridad para evitar tener algún problema grande, incluso en casos de morir de éxito, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado este podcast. Un saludo y hasta la próxima.